Nunca más que hay pansasinaron Sipañani Macotimpi, lunes Haipun Captanua, lunes 15 de agosto de 2022, Ucaipun Casina. Kayayaki pansasinua taqi humanakaro aruntani paraxmana. Ucamperosa wakichavinja hilata Freddy Poma hupaja vacaciones samalt awinakaro maga qapacha saraway chahutan harakiwa. Panini ukamaja wakichavi saranteñan hilata Freddy waliko tanjta hayay hermano. Hayaya hilata Isaac hilat kuyakanaka arunt ataptawa churo lunes urun casina wasitampi no kut anita maqa qoronaka ya hasta samart awin pe pasin kunate sapa instituciones tocanacanja sapamara utjeja samart awejilata isa kayu kamajama pocht ataraki hasta hichuro tuxaroja hasta inaqtañani komasti taqpacha marca chisnacaro aron araquiñani kwakip karaki hilata isa komas aron tatata. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Wakichabin Pecalant Apanyane, programa Dialogando con los Aymaras, Aymar Gilanacampi, Aymar Cuyaganacampi, Aruskip Apanyani. Amuy una casa, Asipanyani, Sasina, Sapa, Lunis Runaka, Yatita Poniwa, Gila Cuyaganaka, Kamachinakata, Aruskip Taña, Ma Orientación Jurídica. Iwasanaka Yatapanyane, Hayukam, Cotequiniawa Kankaraki, doctor Alfredo Condori Guzmán, Jupampiwa. Amuit añani ukamaja hilata doctor ugarusaka tok añani hilata Freddy. Waliki hilata isa komasti qayant añani doctor Alfredo sapaluna surunakawa hasta kapacharoja kunayman toqenakata arjait arakist komasik asin monata y hasta 283 2570 ukaja kunakar saukt asinja asirakismopar. Komasti katok añani. Muy buenas tardes doctor, bienvenido al programa, nuevamente estamos. Hermano Freddy, hermano Isaac, buen día, también saludarle a todos los radio escuchas, ¿no? En los diferentes departamentos, como todos los días lunes, ¿no? Que nos caracterizan hablar de asuntos legales. Hoy vamos a hablar pues de un tema un poco delicado que es penal, ¿eh? Estamos hablando de procedimiento penal, en qué consiste, cuáles son el procedimiento, cómo se debe proceder, qué competencias tiene el fiscal, qué competencias tiene la policía, todo eso estamos hablando pues en la etapa preparatoria, ¿no? En la etapa preparatoria también vamos a tocar algo de la detención preventiva, cuáles son los requisitos, y en todos los delitos puede proceder la detención preventiva o no puede proceder, estamos para hablar todo eso. Importante, doctor, entonces en esta área penal, ¿cuál es el inicio de detención o el arresto de una persona que supuestamente ha cometido un delito? Entonces, ¿cuál es el inicio o cómo se procede? Bueno, hay que empezar indicando de que hay tres clases de acciones, ¿no? El artículo 16, 17, 18, delito de acción pública a instancia de partes, el otro delito de acción privada. ¿En qué consiste? Delito de acción pública es pues directamente competencia de la Fiscalía, no requiere ninguna demanda correspondiente, no requiere directamente de oficio, obviamente sin caso si hay una demanda igual, pero no es necesario siempre que presenten una demanda, ¿no? Obviamente con conocimiento de causa el fiscal puede iniciar de oficio, eso lo manifiesta, pero no en todos los delitos, esos son en delitos que afectan a la sociedad, estamos hablando de asociación delictuosa, organización criminal, estamos hablando pues terrorismo, todas esas cosas porque afectan a la sociedad. Y el otro caso es delito de acción privada, pero a instancia de partes. ¿Qué significa eso? Primero se tiene que poner la denuncia correspondiente, posterior a ello va a proceder el Ministerio Público, pero mientras no haya la demanda instaurada, no va a poder proceder el Ministerio Público con la investigación correspondiente. Y el otro caso es delito de acción privada. En delito de acción privada en realidad más afecta más personal, estamos hablando de difamación, estamos hablando de calumnias, son problemas más menores que directamente afectan a personas, entonces ya no es competencia del Ministerio Público, es directamente de juez de sentencia, ¿no? Juez de sentencia. Entonces, ¿cómo procede para todo el proceso penal en lo que me indicaba, ¿no? O la pregunta? Obviamente a través de una denuncia, puede ser de una denuncia, y esa denuncia puede ser verbal o puede ser escrito, como también puede ser denuncia interpuesta a la policía o directamente
al Ministerio Público, ¿no? Obviamente instaurado una demanda correspondiente. Muchas veces también procede delito de acción directa, delito en flagrancia, eso es lo que decimos, ¿no? El artículo 231 es lo que manifiesta cuando está, pues, cuando es sorprendido la persona quien está actuando de forma, pues, haciendo actos delictuosos, obviamente a eso se refiere flagrancia. Entonces, con todo eso procede, pues, la denuncia correspondiente en el Ministerio Público. Bueno, doctor, ¿no? Más que todo, ¿no? En la provincia nos escucharía la población. Para englosar más que todo, ¿no? ¿Qué sería el penal, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, algún delito que comete, me lo han agarrado, ya me lo están metiendo a San Pedro, es lo único que dicen en el campo, ¿no? Así es. Pero en realidad, ¿qué es el penal, no? ¿Por qué lo detienen, por ejemplo, no? Bueno, hay dos clases, ¿no? Código Penal y el Código Procedimiento Penal. Y en el Código Penal ahí están, pues, como el tablero de los delitos correspondientes, ahí están tipificados los delitos que correspondientes, que cómo está sancionado de aquellas personas que incurren en delitos. Ahí están, pues, antijuricidad, culpabilidad, también está antijuricidad, inculpabilidad. Todos son elementos de un delito correspondiente. Cuando hay un delito, obviamente está, pues, está vulnerando el derecho correspondiente. Entonces, en ese caso, el Código Procedimiento Penal manifiesta cómo tienen que proceder. Ya hay un Código Penal tipificado qué delitos, cuántos años. Y el Código Procedimiento Penal, cómo se tiene que proceder. Eso es lo que manifiesta. Ahora también manifestabas en área rural, pero en área rural muchas veces no hay policía, pero muchas veces tampoco hay fiscalía. Entonces, ¿qué dice la norma? En ese caso, obviamente tiene que ser ante la autoridad inmediato. Entonces, ante las autoridades, el corregidor correspondiente. Y eso, autoridades, perdón, ¿no? Autoridades originarias dentro de la autoridad, comunidad. estamos hablando del corregidor. Vamos a tocar otro tema enseguida vamos a tocar de autoridad indígena, originario, campesinos, ¿no? Obviamente. Y la autoridad, estamos hablando del corregidor, tiene inmediato para poder dar a conocer al Ministerio Público o a la policía. Inmediatamente tiene que dar informe. Eso es en cuestión del procedimiento en área penal, donde no hay policías ni el Ministerio Público. Y en muchos casos también, conforme al artículo 28 del Código Procedimiento Penal, todo esto se puede solucionar conforme a sus reglamentos de indígena, originario, campesino, que tiene pleno validez. Así lo manifiesta el artículo 28. Pero siempre y cuando todos esos castigos que pueden imponer a esas autoridades indígena, originario, campesino, no sean contradictorios a la constitución política del Estado. Me pongo un ejemplo, un caso. Encontramos un robo. El autor se hace encontrar, bueno, pues está en una comunidad donde no hay, muchas veces hacen justicia comunitaria. Está, pues, totalmente prohibido hacer justicia por propia mano. Eso está prohibido, esta pena de muerte, todas esas cosas están. Obviamente no tienen que vulnerar, buscarán otras alternativas, pero tiene, pues, pleno validez todas aquellas justicias que realizan en justicia indígena, originario, campesino. Así lo manifiesta el Código Procedimiento Penal en su artículo 28. Hilata Isaac, ¿no? Con ate provincia tocan acá, ya que tocan acá, ni policía que utiliza, ¿no? Ni policía utiliza, ya autoridades originarias, corregidores, jupaquía, justicia, ya con jamar y camache, atache hay jamar porque hay asesino doctor Sascaraki, ¿no? Acá Constitución Política del Estado Ucarjamaja Haniwa utjete corregidor Kimsa Kamachina ya sean Hanehanu Tawajetseñan sección, cantón y corregidor Niuka Utjawajit Constitución Política del Estado Ucarjam. Pero, doctor, ¿quién puede denunciar? Por ejemplo, yo he visto un caso, un hecho que considero que es un delito. Pero yo no quiero denunciar, porque no quiero ser parte del problema o parte del proceso, así. En este caso, ¿quién, la víctima o un tercero, quién puede denunciar? A ver, para entender eso es muy importante la pregunta, ¿no? Vamos a diferenciar entre denuncia y la querella. Muchas veces se habla en eso, ¿no? La denuncia, el artículo 284 del Código Procedimiento Penal, manifiesta toda aquella persona que ve que está cometiéndose un delito, pero que ese delito sea de acción pública. Y los funcionarios públicos, quienes saben de un delito que están cometiendo, pero es delito de acción pública, en ese caso tiene la obligación de poder hacer la denuncia, que conoce la denuncia.
pero es la de la persona quien hace la denuncia correspondiente, no puede ser parte del proceso, así lo manifiesta, ¿no? Así lo manifiesta, no puede ser parte del proceso, siempre y cuando que la denuncia sea verídico, que no sea denuncia falsa. Muchas veces pueden hacer una denuncia falsa en el caso de que pusieran una denuncia correspondiente como al artículo 163, acusación y denuncia falsa manifiesta. En ese caso, obviamente puede tener una sanción correspondiente. Para todas aquellas personas quienes colocan esa denuncia, tiene que colocar simplemente el croquis, los datos, obviamente para evitar eso, ¿no? Entonces estamos respondiendo a la pregunta, cualquiera persona que conoce el delito que corresponde, ¿no? Obviamente, si es funcionario público y sabe que en una institución están cometiendo un delito, eso es una obligación, dice, es una obligación que deben hacer la denuncia correspondiente. Y puede ser o no puede ser parte del proceso correspondiente. Posiblemente vemos, imagínate que hay un atentado. Uno puede hacer la demanda correspondiente, pero no puede proceder continuo. Pero mientras la querella, obviamente el artículo 290 manifiesta que sí tiene que ser la persona quien ha sido ofendido con el delito correspondiente y es parte del proceso. Eso es la diferencia. La denuncia es muchas veces informar, pero la querella tiene que cumplir con todos los requisitos correspondientes, ¿no? Entonces estamos manifestando que el artículo 284 manifiesta denuncia cualquiera persona quien conoce aquellos actos delictuosos que están cometiendo, pueden hacer la denuncia correspondiente. Mientras en la querella, obviamente es la persona interesada. Muchas veces también se realizan, por lo que es un poco más informal, la denuncia correspondiente. Muchas veces la persona quien es interesado puede hacer la denuncia y posterior a ello puede formalizar con la querella correspondiente. No, como decía Isaac, doctor, a veces también el inocente está dentro, ¿no? Eso pasa, por ejemplo. Un ejemplo, hay un asesinato, ve la tercera persona, ¿no es cierto? Pero la persona que ha visto quiere o no puede denunciar, ¿no? Porque tiene ese menor de ser depreciado, ¿no? Muchas veces pasa eso, muchas veces ¿no? existen Porque eso. la policía agarra al malhechor, lo lleva, no sé qué tiempo lo detiene la policía ahí, pero de ahí sale. Pero la persona que ha denunciado es buscado por la persona. Muchas veces también la norma manifiesta, pero es muchas veces difícil de poder aplicar en su rajatabla. También están prohibido acusar, ponerlo al aire libre todos los nombres, ¿no? Todos los nombres, quienes están haciendo la denuncia correspondiente. Muchas veces también pero pues muchas veces la otra parte también tiene el derecho, quien lo ha denunciado. Claro. Muchas veces hay contradictorio de lo que dicen. Y como manifiestas con detención preventiva, ¿cuántas de esas personas hay pues inocentes? Por ejemplo, un caso real que en vida profesional que me ha tocado recientemente, hay un joven de 22 años que está de forma inocente. Él manifiesta y se ha comprobado con todo de que era un taxista. Obviamente hacen parar el taxista, bueno, cargan un bulto, posteriormente llevan al otro lado y bueno, ahí encuentran que habían tenido sustancias ilícitas. Pero al chofer, bueno, ya lo han involucrado, vulnerando todos los derechos correspondientes, sin especificar cuál era el grado de participación, sin probar, sin hacer pericias correspondientes, por lo menos del celular, si ha tenido contacto o no ha tenido contacto con las personas. Obviamente para eso se tiene que hacer una investigación ecuánime para poder, de lo contrario se está vulnerando los derechos. Y si en caso habría una encuesta o alguien sabría cuántos de esos habrán pues de forma inocente que están pues con detención preventiva, con detención domiciliaria, muchas veces existe, y cuántos también por falta de investigación, aquellos autores que están pues libres muchas veces y los inocentes están pagando, ¿no? Están adentro, ¿no? Importante. Doctor, usted aquí en la ciudad del Alto ha atendido un caso así en el derecho penal. Y en algún distrito, puede ser en el distrito 1, no sé, 8, ¿se le ha presentado a atender ese tipo de situaciones o no, no atendió? En delito penal obviamente es más en la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto. Obviamente, en otros casos sí, como profesional me ha tocado pues varias veces estar en diferentes distritos como abogado patrocinante, como también abogado defensor.
Obviamente en muchos juzgados hay que felicitarlo, existen muchos jueces muy ecuánimes conforme a la ley, pero en otros juzgados dejan mucho que desear. Por ejemplo, voy a hablar específicamente, ¿no? Estoy hablando del juzgado distrito 8, está en zona Sencata. Obviamente teníamos en 15 de julio, teníamos una audiencia el día viernes, teníamos una audiencia correspondiente, pero la juez obviamente vulneran todos los derechos correspondientes. O sea, es para no creer que una audiencia se lleve con una música chicha. Y cuando se le dice que es un acto, es audiencia, él es la persona quien se ofende y empieza a decir que yo tengo todo mi currículum, ustedes no me han visto, y no le da gana de por lo menos bajar el volumen correspondiente. Es un acto y aparte de eso se tiene que cumplir. Por eso es un acto protocolar que corresponde a la audiencia correspondiente. Deja mucho que desear la juez correspondiente, no cumple con las normas correspondientes, sus memorandos fuera de plazos. Obviamente hay para probar bastante. También de otros juzgados sí se puede decir que hay excelentes jueces que cumplen con las normas, y en todo caso, ¿no? También policías, investigadores que son pues investigadores realmente, pero también hay investigadores que no cumplen con la norma. Por eso mismo hay varios jueces que están pues privados de libertad, más también estamos hablando de jueces de sentencia por vulnerar todos esos derechos. Importante, doctor. A este tipo de anormalidades, así jueces o quienes pueden infringir de acuerdo a las normas vigentes en nuestro país, ¿quién es el que sigue? ¿Consejo de la Magistratura? ¿Hay una instancia donde hacen seguimiento? ¿O es que de quién depende o cómo es esta situación, doctor? Esta situación, obviamente, quien está a cargo de eso es la cabeza de los juzgados, es Consejo de la Magistratura correspondiente. Consejo de la Magistratura, pero no solo eso. Si a una persona vulneran sus derechos, entonces pues el artículo 153 y siguientes manifiesta: un juez no puede dictar resoluciones contrarias a lo que le venga la gana. Hay pues delito que una persona cualquiera le puede pues instaurar una denuncia correspondiente, incumplimiento de deberes, prevaricato. Ahí están, pues obviamente cualquiera persona, pero quien hace el control sin que haya una denuncia es directamente competencia de Consejo de Magistratura. Bueno, doctor, ¿no? Hace rato estaban haciendo, por ejemplo, la persona fue sorprendida, ¿no? Haciendo actos ilícitos, digamos, pero... A ver, ¿en qué consiste esto de que la policía lo agarra, lo arresta y la detención preventiva? ¿En qué consiste esto? La diferencia. La diferencia entre dos. Arresto y aprehensión. Bueno, pues muchas veces la policía hace abuso de autoridad. Hemos visto por medios de comunicación que a una señorita, si más me equivoco, está en Villa Fátima, por no portar su documento, hacen un arresto correspondiente. No manifiesta en ningún momento, el artículo 225 manifiesta que aquellas personas que es difícil de poder individualizar, cuando son encontrados individualizar, en ese caso sí se puede arrestar, pero el arresto tiene pues sus formalidades, que solo pueden estar 8 horas, eso manifiesta, 8 horas, y posterior a ello pueden ser pues liberados. Pero mientras aprehensión es pues ya bajo un mandamiento de apremio, puede ser por incumplimiento. Hay diferentes clases de mandamiento. Obviamente esa aprehensión es muy diferente. Puede ser también condición de aprendido, delitos flagrancia puede ser pues aprendido por una policía. Bueno, policía tiene pues la obligación de presentar inmediatamente a la fiscalía. Y Fiscalía tiene inmediatamente de disponer con todo el conocimiento de informar al juez de instrucción. Y juez de instrucción es la autoridad competente si lo va a liberar o otras medidas va a tomar, o en el último caso puede ser que tomen detención preventiva. No están pues en competencia ni de la policía ni de la Fiscalía liberar cuando es aprehendido. Pero sí, cuando es arrestado, obviamente que sí, la norma indica que solo puede estar 8 horas y no más allá. De lo contrario, estarían vulnerando la autoridad que priva de libertad más de 8 horas y habría incumplimiento de deberes. O sea, las personas que están, digamos, hay manifestación, ¿no? La policía agarra a ciertas cantidad de personas, quien sea, ¿no? Lo agarra. Pero en este caso, digamos, hay una persona que ha robado, ¿no? Al ladrón lo agarra. Y también puede estar arrestado 8 horas. No, en ese caso es de aprehensión. ¿Y la policía lo hace también? Lo hace la aprehensión, tiene toda la competencia poder aprender, pero hay dos términos, ¿no? Aprehensión, arresto y aprehensión. En cuando hay aprehensión,
Obviamente que sí, una vez aprendido, el fiscal no puede dar la libertad, así dice el artículo 228. No puede dar la libertad porque no es su competencia. Tiene que dar a conocer, si es aprehensión, tiene que dar a conocer al Ministerio Público, me refiero a la Fiscalía. Y el Fiscalía tampoco puede dar libertad, tiene que dar a conocer a juez de instrucción, y el juez de instrucción se llevará a las 24 horas a audiencia de medidas cautelares para ver su situación. En ese caso sí, pero en arresto no. En arresto obviamente cumplen 8 horas, obviamente puede liberar a la policía. Porque se ve eso, ¿no, Isaac? Por ejemplo, en La Ceja hay, ¿no?, personas que roban. La policía lo agarra a unos cuantos pasos, haciendo llegar a no sé dónde, pero lo suelta. Y la persona vuelve a cometer el mismo. En muchos casos se ha visto eso, esa irregularidad. Se ha visto, obviamente, en la Fiscalía, la policía. Hay policías buenos y hay policías malos, deben tener motivos, pero no tienen, si está en condición de aprehensión, no hay otra norma que le puede facultar para que pueda liberar. No hay, a no ser que sea arrestado. La aprehensión sí se da cuando a un delincuente lo encuentran en flagrancia. ¿Qué significa flagrancia? Significa cuando es sorprendido cometiendo el acto delictuoso. Obviamente lo pueden. No solo la policía, el artículo 229 también manifiesta, cualquier persona particular puede aprender con todos aquellos que estaban utilizando para hacer el acto delictuoso, puede llevarlo a conocimiento de la policía o el Ministerio Público. Obviamente en ese caso en la aprehensión, y en arresto obviamente tiene diferentes características, que solo puede estar 8 horas. Importante. Doctor, en este momento muchas personas nos están sintonizando el programa y alguna de las personas necesita su orientación, su ayuda, usted quiere que le orientes. ¿Dónde le pueden encontrar, doctor? Estamos en Cruce Viecha, justo en el edificio de la Fiscalía, no edificio del juzgado, sino en el edificio de la Fiscalía, planta baja, oficina número 25, el edificio es Illimani, ¿no? Planta baja, oficina número 25, desde las 9 hasta las 3 de la tarde atendemos. Obviamente todas las consultas son de forma gratuita, no hacemos cobro ninguno, es de forma gratuita. Mi persona atiende todo en área penal, ahí estamos medidas cautelares, audiencias de juicio oral, todo estamos hablando, y en materia familiar está pues asistencia familiar, liquidaciones, ahí estamos partición, negación de paternidad, impugnaciones, todo relacionado a materia familiar. Y en materia civil estamos pues usucapión, también acción de reivindicación. Todas aquellas personas que requieren asesoramiento, obviamente pues pueden llamarnos al número de celular 725-37363, al teléfono 725-37363, o de lo contrario también nos pueden escribir por WhatsApp, que es el mismo número, ¿no? 725-37363. Nosotros encantados le devolveremos la llamada o el audio. Muchas gracias, pues, hermano Fred y hermano Isaac. Muchas gracias por la visita, doctor Alfredo. El próximo lunes también estaremos tocando, ¿no? El día lunes también otros, ¿no? Vamos a estar tocando otros temas legales, pues hasta el día lunes, hermano Isaac, hasta el día lunes, hermano Fred. Muchas gracias. Hay kamata, doctor Alfredo Guzmán, Jupampe Aruskip Awaitan, Mac House Abham, Kina Casist Azinapta, 725-37-363, Uka Hakunakaro, Jupaja Haist Asipkatambua, Gilat Culiacana. Que hilata mainir su tipa kaukiri chia, ¿no? Freddy, ¿no? Ya casa más que te hasta oye cheja, ¿no? Igual culana que hilta su tapjaraki, ¿no? ¿Cómo sabes mucha casa y aymara naka quechua na casa irpi na casa yutkista na naira na capaz hanja?
ukanakaja ma causa la ikuya hiwañarusa kuna nuatañasas por irakej, ¿no? Na kullaka nagaram toya munta, ¿no? Kullaka Vicenta Mamani, como era aquí si novia chura, hiliri nakaja pachaukanakaja ni un jatajete, ¿no? Vicenta Pati, como era, ¿no? Kullaka nakawa chekasa Bartolina Sisa con Confederación Eoyapri, ya toctano no hiwatajiwa kullaka Camila Choquetilla, ¿no? O riño kullaka, ¿no? Cuando asinya askiwa porque kupana garche caso warmina karap arstoyapri, ¿no? Bartolina Sisa con su tipjaro, ¿no? Maisha toqueta, ¿no? Saño actua noche casa acá 22 de agosto capachaja yuri para que hermano Felipe Quispe el malco cana, ¿no? Cámara de Jaspans, ¿no? 80 maraña Jaspana y chamara 22 de agosto caro, ¿no? Checasa ucana acá amtañaya o aquí sí, ¿no? A veces haniki acá cochu y pancha de exasker que radio un pechas cochu calta no cabe cochu cansas que no ve uca amtañaya o cámara aquí uca 24 yuri pa amtaraktana Bartolina Sisa uca Cuyacana, ¿no? Con jamás Akesiwai, con jamás Hartasi, no Juliana Pasa uka Gilampe Tupacatari, ¿no? Entre paréntesis, ¿no? Jama, ¿no? Entonces ucanaka asquio amtaña, ¿no? Ucanaka chivasanakataki aymara nakataki para los indianistas sobre todo, ¿no ve? Entonces, pues es como Mahoma, ¿no? ¿No? El proyecto político ideológico que nos ha dejado los hermanos Tupac Katari, Bartolina Sisa y otros líderes como Sarati Wilka y otros hermanos como Santos Marcatola, Laureano Machaca y otros hermanos, nos han dejado pues un proyecto político de liberación india, que hasta hoy ya no encontramos, ¿no es verdad? Ese es el caso. Y para terminar, ¿no? Como es corto y lamentablemente yo pensé que solito iba a estar un poquito charlando, pero no voy a poder, ¿no? Y como que hablo siempre con mis estudiantes, ¿no? Como docente universitario, y las enseñanzas en sí no pueden ser pues apolítico. Todo, por ejemplo, toda obra siempre tiene un enfoque político ideológico. Eso de decir de que no, mi obra es imparcial, diáfano, que no es de otro lado, ni otro, es aquello, no es mentira eso, no, es una mentira. Cuando dicen, no, que por ejemplo, mira, se dice, hace rato la abogada, ¿no? La justicia comunitaria, la justicia ordinaria son, en la balanza son igual, no es pues, es una gran mentira, ¿no es verdad? Entonces soy un poco preocupado, hermano Isaac y hermano Freddy, preocupado, ¿no? Para los indianistas, los movimientos indianistas, ¿no? Los movimientos indianistas con principio ideológico político, ¿no? Por una causa india, no de los indianistas prostitutas, ¿no? Disculpe la palabra, entre paréntesis, ¿no? Hay pues de todo tipo de indianistas, así como hay todo tipo de marxistas o izquierdistas o derechistas, ¿no ve? Entonces de los indianistas también las hay eso. Entonces lo preocupante es, hermano, ¿no? Y hermanas, la cuestión de los hermanos cocaleros de los yungas, ¿no? Yo conozco y la última vez que habíamos viajado allá a Yungas con el hermano Felipe y otros hermanos, ¿no? A Corgoico, ¿no? Y otros lugares, ¿no? Pues es pues sufrido esa gente, ¿no? Ukahilanakas kulikanakas hiwas pas hiwas pues ajanunakaya hiwas pan wilanakas aymaranakay cuando sarjapatainaj, ¿no? Que esa provincia Camachot manta patainak siwa ingavitso kamay kayan hakapjeja, ¿no? Aniki kukahaniko que van a chep carguetas no es que plátano, yuca, con hay una fruta na que chep carguetas panagaj, ¿no? Hishuruna gana jawali, hishkachata que como aguate que ría, ¿no? Van a gajani, mawaksho kaswas ukama que aguantona ni federación departamental que tiche ejecutivo ni ukas arschete ni Bartolina gas arschete ni diputado gas arschete wachawar untatray con pisado na con continuo un kiko el para que hilata Freddy hilata Isaac o que chimao socia, ¿no? O que como indianista na gas como hasta ni mai hilas los momentos hasta wahilana gas para aquí, ¿no? Saras mai hilas hasta ni mai hakas que tatasas o que saukat safar gitu, ¿no? O que aruman ayna que lo que esto o que jara que tatasas o que saukat ni se jara que no wali un tara que o acá yo o camista para o que un tashi jara que ahí wali urun pangan gas que el catara o camja se acha que el gata que ni o hanan ko tihen que el hanan ni no, jupana que el una hilata Freddy, hilata Isaac,
Karena que quisieras tú ibas a tratar calmonapre o que el calmonapre que te el calmonapre con la chico de como que hermano ayer quispe o Felipe quispe con yo capacidad que un no o cama apre o pana que aquí con os munasip queja entonces si vas que maja arjata sin askira aquí ¿no? Entonces na halat año momento o cámara que más gobierno no hermano David Chocuan que no cual series na ya no o cámara que presidente de cámara de diputados Freddy Mamani o diputado na no por lo menos, ¿no? Chicas chaparenja, jutia, ¿no? Takina kapas sumana kaya. Kaya unyan taninan takina kapcha, fuentina kapas madera lord ataki como hilana kahila sip kaya no kanias ki karakete. Entonces, y churo esta canto tayaja, ¿no? Ejecutivo de uka tukare na karo proceso kalchif sa trejan no uka camisa Franklin Gutiérrez sal cuerda mlora mon khapchi ko khani achi ke terno amuit asinani uka hupana ke us khapare kwatra no golpe uka lora mon apsas hupana pachare ke khali para ke no be hani wa anchita sis kanan nas chiris no be chichin dios esa ser achita вот hani chichin ke ter kari ki re ko no be hani generas git con kanta chichin tas pas no be hani hupana ke ukha no sata para que hija chicasa haqiqa como walip artara que no hupana ka aus urap ko takana ko cherki ko gremialista ko chohere urban sukan kas artara que hilata no kana gobierno magis pasin así pana hani kam chahwani utfante o hilata ko khale negaro hilata fredi ko mara hilata Isaac no allá aquí para hilata Víctor Huart como negara kita no hilata Facundo para katonya Kali ki hilata Freddy, hilata Isaac, mana karena hawal halat absma, katuk tamata na ya hilat kuda kana karua hawil aymunta, aga curso de confección textil en pollerería, haluk setaki, gaha put kalqyasib khaspa hilat kuda kana kaha sasina, kama grupo haluk kotua haskani. Ukata ki house yaskta gaha pesca módulos haluk sotoketua yathat ataskani gaha falda pollera mediana pollera grande haluk kanak pinch askanian hinana kuyakana kasasina gaha a nivel técnico básico haluk marakiniwa gaha certificado gaha Ministerio de Educación haluk sotaraktura nirakistani hilatana kuyakana kalqt asib kham akniri house wiru sunyan hakuiru kalqant anibkhata 73 70 32 70 Haluka Hakuiro 73 70 32 70 Kwa Hakuir Kelkant Anibhete ka WhatsApp uksaru uka pa esperar que haus anibharakismasa na Facunda Kiel kamunsak hal kontratatwa na yara haus anibhetata sasina na yat emon tanchitura sana hilata isa ko pa esperar hilata fe waliki kuna pachatsak ni kallanta phata uka yatekan yumirina kasti kuna naksa upanaga aqol tapasin ibkhas pa an ko karnit uka munasib kuna has ma kam khanast oyan kujaka fakun waliki chikasa haka ukam pachasa kallant anyaniwa ni apunaga jueves alwatawa kallant khyan 8:30 ukaruput anibkhas paha hilana kujakanaga hilana khalqant asibkhat hangwaha ni az WhatsApp uksa khalqant khatkidaha gaha 73 70 32 70 uksar ukatha Caja primer taller señan jueves hasta 8:30 hay cuerpo en callant en jueves esta semana cuatro que pasen igual khaniwa 2 fotocopias de carnet de identidad 2 fotocopias de certificado de nacimiento 2 fotografías 4x4 fondo plomo claro hay ukana kwa pasen 4x4 kamayam sakinyane 2 fotocopias de carnet 2 fotocopias de certificado de nacimiento 2 fotografías 4x4 fondo plomo claro Alukanak pini mayampi amteñane ga hakui celular ga WhatsApp 73 70 32 70 algo que uksatu que waqtil qant askanyani anko house ni khata pas ga hakuiro 73 70 32 70 aga kulaka Facunda Kielka korpin house ni khata wali kam ka doktor khista kumasi na halal asna hilata Freddy hilata Isaac wali ke kuyaka Facunda yas khawit aptam hilat akuya kitana kenemas kuya kitana ka hutan apham yas kena kateja pollera falda pollera yas tamandile chutan munapta kuyaka Facunda parosa haus tani mani yata kankaraki hilata kamisaki wali ke hermano hila na ya visite por iniwaita ya
acá provincia Umasoy comunidad Chuqueñapi Calaki. Entonces más hermano Isaac con Martino Mamani y Jorge Callata, cuando siempre puno radio Hausanej. No yo como humana una camistas carácter hermano Isaac wala humar Dios pájara imuns mana radio apna kapatamat hermano Prede. Acá radio pirmi radio pone una yaxaraya to wainaka ya to caspiñas marcan cascan ukhatpache. Ani lori wai to kiri sutikan to katim puna ya ukarlo ya to kiri sara feritma. Pelota na tanya te kustata bhayat. Equipo therakin sankorilan. Ukat ukana kampana tan bhayan. Wala ala utate sankorilan equipo pa. Hani puna después de saber combates no es. Punta de voy a hacer esto taperit na arquero ya hermano. Ukat Put anef ta ko chicha akaraton na yaha arun to ya phaman humar agre hermano Prede wali ki hilata atatawa Isaac wal pun ke hermano Isaac kis nikar saus tane istetote no me han hecho pues número pa como hila este hermano na yaha visita sir hutawaita ne kamai ko te port anewaita u como que na yaha arun to ya ka kalakiru ka chukiñap lugarar autoridades de la comunidad rufino de Huang, ukona ka takpachani chamara kapnakap. Kamisa suka doctora ni kara saktam hani justicia uthiu kamponha. Uthiu kodihido hani utkheti nias, hani uthaponit kodihido chakhawa hino. Uka tomna ya hasista hermanos ma arun tasiwaya wawana kahar. wali arun awaya Acá esposaja Francisca Chura de Paz, esposaja Arunta Siwaito, más felicidades así. Ucamara Giliro Bajat Miguel Paz, Arturo, Rosalia, Graciela, Ucama Alchina Caja, Sorino Nakaja, Takpachanero Arunta Siwaita Caratón, hermano Isaac, hermano Prede, Nayaja Hanewale Timba Pacagat, Kipan Hutaja, Ucawale Sumpalta Siwañan, hermano Isaac. Nayaha como kalak to pero nayaha arun tawaita ka kalak gran kalaki kupana ka martino na ka kalaki sa tao na kana gran kalak ka chukinya pluga tahuka chupana ka ay como comunidad quizás hoy está hermano Prede no ay plaitan con aptakay no playa hicha sumas turístico con wale somuti na kaso tawahi lancha na kaso tawahi como hermanos hicha Mauki Tsartaski, pero mi mara jukam kusani chamra perdewa ya hermano. Kunats perdewa Chak tiu hutap khan akat vecino naka hutap khan, auto naka fukanta khan kanchan. Hicha ko mala suerte ko kanchan, ko sarki hukam aska puentecito halante. Ukat chos trancawa, ande kancher mante. Ukat hicha hat frakasawa, ya khau harosar hat chikata. Turístico fistat haraki hermano pretno de. Solay mama nirmay pas magdianap tap kristanwa. No, entonces esto quito caja. Paserin la planteas de Martino Chachacos Solay Solay kaukan kirisa. Ukatahu kachiche Martino pucha pache. Ukat akananite humakan las planteas que maneja. Ukat maine rato que artan rehnoe. Ukat puchambar tan sarakisen de Martino Sanreja, aljantan sarakisen. Ayo como hay pasar a Checo, tenía una gente al tirar rato que estamos. Ukat yung kasahto ken hakarak, ukat akam ura kesaki minus aki hiu kampo to pena. Kota yung kasahto kero sarawat. Icha kayong kasahan kukanak lura sip ta kum lura parak. Ukat ning kar komen saski ka doktor takina ka hanin ser kituksan kan. Yakipa hasom yakipa ne sumagit. Como ukakan san nakaparakot hermano nakaha kanak nartalan gustito ka que hermano Isaac hermano Prede kuka kana kusku tharaki hani man kan hirlo hani wa moksa chuna ka uthet no ni naranja hopana kan hacho hopar mas ke utasit ukaki hani puno uthet kuka kamaki ka ukasas tahuna no pacha kuka ukaticha antes alto ni que mantienen ukatak alas hap kana ki palang yapunak yapus asip para kispan feris na yak hermano wali ki hilata ko platan yuka hapoche con wal hache con asip para kispan han ukam ukama katon tas patis na yak kuka kamak hani pon
Ukna ya saber que hermano Freddy. Suti más Hilata. Simón Apas Alarico. Simón Apas, Arun Tatata Hilata. Waliki. Yaka hilaro que toqtañan kan karakiwa yaka hilawa por anira que paspa provincia Umasuyos uxata hilata Max Calizay hilata Max hayaya hermano Camisac. Hermano Isaac, hermano Freddy, para que taque Radio San Gabriel Estirinaca. Hayayapan humakatak, que es más que hay por aquí pan. Naya hilata utawaitoa a ver censo de población vivienda. Uxatoquet arstiri. Ya, Macao Karuna Karstawañani. Hisa hilata. A ver, amuyatahatja. Censo de población vivienda. Sapa tun cámara hay apasiñapachig. Entonces, kunamara apasiñapan y chamara apasjañapag, porque 2012 o cámara hay apasiñapachig. Entonces, chag, a ver, 2024. Ukaroj, pansasay pala aquí papjejanich. Presidente, gobernadores, no no Santa Cruz, ¿ves? Alcaldes. Últimamente alcaldes. ¿Ya? Y chag sea, ¿no? Este censo población vivienda no tiene que ser político, tiene que ser técnico. Hermanos, naira katay tanta estas pan técnico nakha. Koroja amuit snak técnico nakha estas pa. A ver, plano nakha fokastatao hani fokastatagit uxistas pa. Hanera técnico nakandus tanta estas kite ukay político nakha tanta estas khej. A ver, ¿qué gobernadoras han político que? Mía, pues está Taquini, ma partido político en queja, hanicha. Alec com hakikich, mandej karoja. Amuyojas nea hanu que el cantatat kaunir partidos, pero amuyojaja, ma partido taquina. Amuit no ve kunhan de amuyoja. Uxara no ve. Taquis como un tan. Hanibi partido político que el cantatat, pero amuyomaja. Kaunir oposición o el oficialismo. Entonces, cuando nace esta hilata, la hilata Freddy, acá censo población vivienda apasiña pau amuyatajatja acá 2023. Churpala que pasa por Santa Cruz, ¿no? O plantean 2023, ya, chamara janeja puedes chita entonces maratax. Pero chak haruruja, autopatane para el panej, a ver chak instituciones, a ver, Kamsapjanes, 2023 o 2024, ¿cuál es el Abjanej? Jurpuruja, Chucar marcan aquí, ¿no ve? Entonces, Nayana Mudejatjas actua, 2023, Maranja, Censo Población Vivienda, Apasispa. ¿Por qué? A ver, Chakujarojay, ma planificación noticina, a ver, Kaokani danza. Alto Patana, Ciudad Marcana, Provincia Nakana, Municipio Nakajaujanes, Hakipaj. Hayukharjamajay Kulkchuraraxtojanich. Entonces, Chak 2024 hay campaña en partido político en el Nanakara, Nanaka, Ukamhay, Sarnaxin. Entonces, nada te quejan 2024 ganite, ¿no? Entonces, Nauka Kamuyo Hilata Freddy. Hilata Isaac, Waliki Hilata Max, Hayu Kamata Amuit and White, ya está caja. Han kitita kisias, marate kispas. Eso es. Han ni mainitak ya chica. Marate que ya pasas pan. Compre que pacto fiscal lo absina hancha. Algo hanehai, ya te siguiente, Kaukakul Skato Kanyanech. Kolkata Palchin, no ve. Kolkata Palchin, entonces. Ma alcalde Hanilla te esconde Catocanej. Entonces, ya Tañaneja, entonces, hay que comer jamai, Saran Tañanej. ¿No es cierto? Entonces, hay que amuy jila, ya Kanakan palabra esto, pero mira. Ya corren jalani guayata. Pachak rato creo que hasta. ¿No es cierto, hermano Freddy? Waliki Hilata Max. Waliki. Achaja yaka kuyakar katok arakine. Kuyaka Waliki Hutawaitaja. Kamisaki. Waliki palta se le bota. Ya palta se bañani.
naya provincia Pacajín, Cantón Achiri, comunidad Juliana. ¿Ya? Ukan naya papito damas Gutiérrez, mamá María Mamane, ukan bit nasitat María Mamane, damas Gutiérrez, uka yuri petna yaro. ¿Qué suti más de? Sutea Simiana Gutiérrez Mamane. Simiana. Gutiérrez Mamane. Ya, ¿conas guaquisi? Tamas aukin. María taiga hampe naya hakawit, ukachaha, sokta marana uish awatirit, chak kuya ma kuya kagiblis uy tuño, khlis qarwana kuish ala klibakanak, asnu na klis tuño, naiblia da lavashim sar khayat ukachak, hupa kamagi auki dilichul katundas, ukachak kuya gahiati jadana wahatiruha. Huma kau bintuyu istan sangkan ugat satana wa ma dunya ilwalu pesa santia mamane ukaro satana wa huma alis mukham aga kuliaka apa mukham kuliaka hasta uratin pachka to papi tohan lowarap nahyam wawaha ma wawaha marshilo maman sata ma wawaha ki maria uhinya ukhati wa parhit ukachak na ukawana chamano ibas sabunya nagam papunya nagam chamano ibas ukachak istira ki aparpayaq muka kullakaq aparpayaq manuka nunham tsaw Clementina Gutiérrez sataw kullakaq uka yapichata haqinakar aparpayma kunchukan unhta sas kullakaq Clementina Gutiérrez sobrino hilajan wawapaq Ezequiel Gutiérrez hilaja venen kullasumantata aka puilut bishkam hikatata como parisiwi hapum istanchan uka chaja uka sokta maranigis mahpaqarq maraniragip uka chaja uka sobrino walar unishit yuqalluwar wal unishiraqip nuhaymun hiwaymun wawajaro maya auramu Gutiérrez sataw uka hiway hañaw sasa masuruqsir wawaja kamisaraki hiwaymun hapqanaqis uka chaja vivint ayur mayest ayur acá presidente gestira que en su capachajan Evo. Ibura que uka ayuda pret mari soltera nakar uka naira usuta nakar ukara nakar kom ayur se uka ayuda pret uklura se babaja lur uka chajan babaja istuito kuyara gi uka ururun uka chajan ukluripan uka ausintuna galapas ausintuna ga atar ausentasen uka vivin para imun hapet is un ayuda para un pobre. A ver, tía, human ora quema kaisa provincia Pacas achir ukan uthite. Uthi papi tuhan damas Gutiérrez. Uka nairaja urginariun. Ya, huma ukan sarnakas kak. Hanuka hakuya kamach ala para waestam. Kuliaka hali urak aprovech li papito uraket. Ya, autoridades. Bachaja aquí macha. Nah pap monarat pich uy monarat me hakiru yamayun yanat ma winte ay yamay hasi sarnat nayak ukatha chak ma hilay puchpak murista gumis uka satana malko loranta al malko pasaypa me mara wawa Maria mal brur membro ukatha kunawit ukana kuwait bachito hopahay kuliakahay urak aprovechasya hopahay lig uiwanak aprovechasya nayar lontata lauro sasagi Wali que han hachamte kuyaka kunateja autoridades hupanaka sumpach unijañapaja ya kunateja utpacha ukan malkus utjia memaraja ma malkuja ma anakaja uthitan uka anak arumau Oli optabe padan ana José Manuel Pantom kulenta ukan ma antahut uka ma malco originario li ma arum li optabe padan wali que entonces acá autoridades originales uka pasto apart ali que benim pasta el walu pesa santia mamame uka hila aprovechar uka chaja malco cayiu juntas cayiu chak el walu pesa lor panay papito ura que nagaptamas ura que nagpar alawat asir
sobrino ka warmimin tirdura naita upachaja upan wawapaq mantara ki sobrino mantayara ki Ya tía, wali que kunate anchita isa kumpi pal anyan ma abogado unyes abham ukaro sumpacha kama ya kunti kama chen lurap tam khau sa tokan ha uk yatiat kuyakita ya kilatara ki atani ya ikisin kam sukhan Wali que hilata kamisak, a ver si va a ir aquí, humaraki. Ya, mahach aruntawi, lata Freddy, Wali kamara que que Isaac, manakaro, o kamara que taqin ischukatapta que radio sangabelo que toque, nayaja, iskatpas piñas ischukwarakta que radio, churunja ma inas pachajan, ratuki sarawa jejancha, arzawañ montja, akaja, churunja irnakasiptua, nayaja irnakasiptua como consultor, ingeniero agrónomo kumara kiwa yatekawata yatekanyuntana kuata take aka uywachiri yapuchiri nakaru sañmunayata kunateja en airaqatar saranda phakpan sai kuatja castellano tocotar ahora quieres no bien hermanos yo quería alentar a todos los ganaderos a que sigan adelante desempeñando en el área ganadera. Y quisiera invitarles para que un poco más se informen de mi persona en mi canal, que es Mejoramiento Genético de Animales Menores, en el cual a veces transmitimos nosotros lo que es la psicología del ganadero y todo eso con los estudios que hemos ido realizando, porque muchas veces nosotros, quizás muchos profesionales no se preocupan incluso de las familias que están dentro de la ganadería. Muchas veces esas familias a veces andan estresadas, a veces están ¿no? con muchas actividades, a veces olvidando de sí mismos, ¿no? Entonces eso es muy importante desempeñar, a veces hay que un poco a veces mirarse, ¿no? Y darse cuenta que también somos personas y tenemos muchos aspectos más para mejorar y desarrollar. Entonces, eso nomás podría decir, ya que el tiempo ya me está apremiando, ¿no? apremiando. Otro día voy a visitar y ahí dialogamos, ¿no? Un poco más para que un poco mejoren su parte mental, porque la parte mental es muy importante desarrollar dentro de los agricultores y los ganaderos. Eso es lo que está faltando en este tiempo, ese problema detectado durante todos los trabajos que hemos ido realizando. Nada más, muchas gracias. Bueno, hermano, nos quieres gracias, ¿no? Ingeniero Moisés Sarsuri Laime. Moisés Sarsuri Laime, sí. Queda invitado en otra oportunidad, sí, hermano. Vamos a conversar todo esto, ¿no? Porque es bueno la agropecuaria, más claro, que todo, claro. orientar a la población. Sí. Ya, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, waliki hilata ingeniero Moisés para empezar, ahorita me hilata camisaca, es que hay poquipan. Hermano, hasta camisaca. Nayaja, visité el justo hermano Nayaja Ma Wawa, presidente departamental de los hijos de los beneméritos de la guerra del Chaco. Papito Jaja, 105 años sacó ahí, presidente departamental de los beneméritos de la guerra del Chaco. Naya quite al caponera cucangasqui, sascayatua. Ni Futawaitua, hermano, visité por día de la bandera de nuestra ciudad, 177 Mara en Jesuitan, Bolivia marca, Papito Jaja, Naya Guizaro Sarawai, Ugatsti, Ugan Wilwar Tani Wayahani, Putana Jete, Tapachania que Wanaka, Wachia o queda se vaya. Nayaja, visité gracias acá. Luis Zacatacaro, nuestro presidente, realmente quiero que nos conozca como también hemos sufrido en la guerra de todo, para bien de todo Bolivia, nuestros padres. Entonces, Ucat Aymar Palta se vaya 20 provincias, Arunta se vaya Churuna, Futawait Nayaja, verdaderamente 20 provincias, 9 departamentos. Uk Nayaja, Abnachta, hermano, Ucate, Uchaja, Oanaka, Mawaki, Sarta, Simunafta, 20 provincias, 9 departamentos. Nayaja, Panacajpay, Kutnayaru, posicionan voy a objetua. Bolivia marca Tapach. Nayaru visité Sarta Villamontes con el presidente Arce Catacoro. Festejé, levantar un orgullo a nuestro padre, porque realmente Villamontes hemos sido parada militar, hemos ido a hacer, hermano, y nos han donado
50 hectáreas para los hijos de Benemérito, pero no, nosotros somos de La Paz. Pertenecen allá Villamontes, Tarija, Cochabamba, tantos hijos de Beneméritos hay al nivel nacional. Y aquí también está nuestro hermano de Nacional presente, que me está acompañando por saludar, está aquí está a mi lado el hermano. Muy buenas tardes, Kamiseki, bienvenido. Muy buenas tardes, señores de la Radio San Gabriel, gracias por darnos esta cobertura. Yo soy Richard Tito Lécaro, soy el Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional de Hijos de Benemérito de la Guerra del Chaco. Hoy venimos a visitarle para hacer alguna pequeña aclaración, lo que estaba mencionando el hermano Marcos. Yo quiero solicitar a las autoridades del gobierno local, del Alto, gobierno central, de que no se dejen sorprender por este señor Paulino Canchillo. Él había seguido caminando como dirigente, como representante de la Federación Departamental. Entonces simplemente hemos venido a aclarar esa situación, porque aquí don Marcos Calizaya yo lo he posesionado como nacional en un acto público con las organizaciones sociales. Y bueno, y en segundo lugar ha sido posesionado con el último presidente de FedEx Chaco, con el papá Ernesto Talavera. Ya. Bueno, ahora ya afinado ya. Entonces él tiene doble posesión, él es el dirigente legítimo. Y además de eso, también quiero hacer conocer de que el señor Marcos Calizaya es el apoderado legal de la institución, tiene un poder especial para defender todos los intereses de la institución. Entonces, simplemente eso hemos venido a hacer conocer a la población para dejar en claro esta situación. Oye, que hayo kamatua kitina kasport anepja akawa kichawiru hopanakampi aruskip awaitan hilata Freddy pacheki harekiu kamahwa kichawituk ewa hanya. Waliki hilata Isaac, hilat Cuyacanaka, yuspart ataptau kakip karaki hilata Richard Tito, sí. Richard Tito, sí, no, hilata Marcos Calizaya, Panakaja, Beneméritos, Panakan Huahuanacapawa, Yaskanais Awayaptam hilat Cuyacanaka. Waliki, Hayaya, hilat Cuyacanaka. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Queremos muy agradecidos.